esa caja, ¿verdad? La sexualidad y hablar con nuestros niños y desde qué edad tenemos que hacerlo. Ya nos acompaña el licenciado Munir Huésped para hablar de este tema. Licenciado, ¿cómo estás? Buenos días, gracias. Buenos días, Amalia. Buenos días, Marcelo. Bien. Bien, justamente es un tema, como dijeron, muy delicado. Bastante delicado, más en estas épocas. Porque la educación sexual tiene que ser un tema de muchísima importancia que ya tiene que abarcar desde los 10 años, inclusive un poco menos, entre la pubertad y la adolescencia, en la cual es donde la sexualidad está más despierta, ¿verdad? Entonces vamos a partir que la educación sexual no solamente es la parte del organismo, del cuerpo, tanto del niño como la niña, sino que abarca también la parte de la reproducción humana, también entra la parte psicológica, entra la parte social, cultural, también entra la parte legal, jurídica, ¿verdad? O sea, una manera multifactorial. O sea, ahí entra lo que es la educación sexual, tiene que ser multifactorial, ¿verdad? O sea, que abarca varios factores, ¿verdad? Y principalmente que la sexualidad o la educación sexual es algo que tiene que ser científico. Es científico, es la base, ¿verdad? Es algo que durante muchísimos años en la antigüedad la parte sexual era lo más fundamental, porque al reprimir eso, justamente al no conocer esto, es donde de repente se generan muchos problemas, tanto a nivel ideológico, ¿verdad?, como fisiológico inclusive, porque la persona cuando reprime de repente muchas situaciones sexuales o de su propia identidad, como por ejemplo hoy estamos en lo que se llama las orientaciones sexuales, ¿verdad? Entra mucho a chocar con lo que serían las ideologías religiosas, ¿verdad?, y otros pensamientos, ¿verdad? ¿Por qué decís 10 años e incluso menos? ¿Hubo una variante en los últimos años? Sí, es necesario que la persona, o sea, el niño o niña, ya vaya identificando lentamente al idioma, ¿verdad?, para que el niño entienda cuáles son las partes que no se tienen que tocar, ¿verdad?, que pueda identificar lentamente, ¿verdad? A partir de los 10 años para adelante es donde tiene que haber más otra vez la que es la enseñanza de la educación sexual. Inclusive porque en la pubertad es donde entra más el despertar sexual, porque el niño y la niña empiezan a descubrirse, ¿no?, más. Y también está que en la adolescencia el foco principal en la cual ya la sexualidad está demasiado abierta, ¿no? Entonces, en ese caso es necesario que ya se le pueda hacer una psicoeducación, llamamos los psicólogos, la psicoeducación, ¿no? Y principalmente el acompañamiento de los padres. Los padres tienen que tener la responsabilidad de enseñar los valores, de hablarle, por ejemplo, el padre al hijo, la madre a la hija, o inclusive hay veces que la madre puede también hablar para el niño y para la niña. Ahora, licenciado, Sí. discúlpame que te interrumpa. En área central, aquí en Asunción, Sí. este tipo de cosas se pueden dar, pero ¿qué hacemos con la gente de ese Paraguay profundo? De ese Paraguay en donde todavía la cultura machista está instalada y el hombre de la casa solamente tiene que trabajar, generar plata y mamá se encarga de la crianza. Pues, como decís, es un tabú y evidentemente los niños tienen que saber a qué se puede acceder y a qué no, cuidándose sí primeramente ellos. Exactamente. En ese momento sería ideal, ¿verdad?, formar grupos profesionales que vayan inclusive a las escuelas, ¿verdad? Y primordialmente hablarle a los padres para que entren en coherencia. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando actualmente vos estás hablando sobre educación sexual, ya entra como un choque muy grande en la cual te dice, no, mi hijo no puede aprender estas cosas. No puede acceder a esta No puede información. acceder a esta información, es demasiado.
Él no está preparado para eso, ¿verdad? Entonces, y confunden mucho con el tema de la orientación sexual y lo que actualmente está demandando el tema de los pronombres que se están actualizando, como por ejemplo los ellos, las X, las situaciones en las cuales de repente se genera mucha controversia. Lo que llaman el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo, exactamente. Entonces, hay que saber diferenciar y justamente apartar un poco, ¿verdad?, de lo espiritual, de lo religioso, que es científico. Es científico, es la reproducción humana, es el entender el cuerpo, ¿verdad? Es el generar los valores en la educación sexual. ¿Por qué los valores? Respetar a la mujer. Respetar y que la mujer también sepa cuándo decir no es no, ¿verdad? Y también estar atento a los cuidados que puede traer las relaciones sexuales en la adolescencia, ¿verdad? Porque tiene mucha carga en el tema de que si no usan los métodos conceptivos, entonces no, o sea, pueden tener unos embarazos no deseados, por ejemplo, e inclusive tienden a llegar al aborto, ¿verdad?, que es también otro tema demasiado delicado. Sí, es así. Bueno, licenciado, te queremos tener nuevamente para seguir hablando de este tema. Sí, no hay problema. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes por la invitación.